El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están amigos del Personaje del Viernes en esta edición muy especial de nuestro programa El Personaje del Viernes? Uno de los invitados que no solo más aceptación, sino que siempre nos piden es el doctor Enrique Boloña Gilbert, sino que no lo queremos molestar siempre porque sabemos de sus ocupaciones permanentes y de la cantidad de trabajo que tiene. Durante la época del COVID, sí lo molestamos porque ya era absolutamente necesario y pues la emergencia que había nos hacía pedirle permanentemente al doctor Enrique Boloña Gilbert que más bien nos informe y nos dé luces y para entender las cosas que estaban pasando. Igual con la vacunación del COVID. Primera dosis, segunda dosis, etcétera. Entonces, creo que eso fue fundamental para que no solamente nuestra audiencia, sino muchísima gente que a su vez reenvió los programas, que a su vez a través de las redes sociales también preguntaba, pudiera enterarse de muchas respuestas que nos daba el doctor Boloña. Así que gracias, Enrique, por estar con nosotros nuevamente aquí en Atalaya en El Personaje del Viernes. Andrés, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y siempre que esté, que pueda, estaré dispuesto a colaborar y compartir lo que se sabe, lo que puedo transmitir desde mi lado de la vereda, como médico y como amigo, como te digo, dispuesto siempre a conversar con ustedes. Magnífico, muy amable. Vamos a tocar un tema que se ha convertido en los últimos, no solo meses, yo diría que un par de años, por lo menos, en un problema ya que la juventud está teniendo. Adolescentes, gente, adultos jóvenes, que consumen tabaco a través del vaping, vapeo. Es lo que también se le dice cigarrillo electrónico. Hace algunas semanas y a finales del año pasado, del 2022, vi que ibas a dar algunas charlas, primero en la parroquia Santa Teresita, de lo que yo vi, porque voy a misa regularmente ahí los domingos, y también en algunos colegios. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué se trata exactamente el vaping y el vapeo? O lo es que es lo mismo, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias por la oportunidad, porque realmente este es un tema que, como tú has mencionado, es hoy por hoy a nivel mundial un problema de salud pública. Es un problema de salud pública muy serio en países del primer mundo, pero también que estamos heredando ya en países en vías de desarrollo, y es este consumo o esta transición que ha habido del consumo de cigarrillos al uso de cigarrillos electrónicos, del consumo de nicotina dispersado por un cigarrillo, ahora por estos dispositivos electrónicos. Son lo mismo. El vapeo o el cigarrillo electrónico o vaping es administrar nicotina, generalmente enlazada, le decimos, o escondida detrás de colorantes, con aromatizantes, con olores, Sí. con sabores agradables, para Sí. darle nicotina a una persona, ya no con combustión como es un cigarrillo. En teoría, y aquí viene lo más interesante de todo esto,
es como nacen, ¿no? Estos son productos nuevos, son productos que salen en el mercado a finales de 2007, 2008 en China y en Europa. Claro, nuevo. Y luego recién llegan a en Ecuador. China empieza. En China empieza. Y luego se desarrollan y se convierten muy populares en Europa y en Estados Unidos recién para 2008, 2010. O sea, son productos relativamente, es una industria relativamente joven y eso es lo que lo hace tan grave porque no sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias de este consumo. Fueron supuestamente diseñados, y digo supuestamente con comillas grandes, para ayudar a dejar de fumar a las personas que estaban adictas al cigarrillo. Esa fue en teoría la intención. Pero lo que se ha ido descubriendo con el paso de los años es que lo que se ha querido hacer es conseguir nuevos clientes, ¿no? Nuevos clientes de un producto que estaba satanizado, como el cigarrillo. Ya la gente no quería fumar. El consumo de cigarrillos venía en descenso tremendo gracias a la información que tenemos a lo largo de los últimos 20, 30 años. Y se estaban quedando sin clientes. Entonces había que utilizar ese tabaco, había que usar esa nicotina y venderla de alguna otra forma. Y se crearon estos dispositivos que nunca, creo yo, fue el deseo original ayudar a dejar de fumar a nadie, sino de captar a una nueva clientela. Una clientela que al principio mucha gente pensaba que podían dejar de fumar a través de este mecanismo. Te resumo esa parte. Hay múltiples estudios que han demostrado que los cigarrillos electrónicos son ineficientes como un mecanismo para ayudar a dejar de fumar. La mayoría de adultos jóvenes que tú mencionabas, que son la otra población, aparte de los adolescentes que más lo consumen, acaban usando lo que se llama el doble uso. Usas su cigarrillo electrónico de lunes a viernes en la oficina, en la casa, pero el fin de semana cuando se toman un trago acaban usando cigarrillo. Y lo que acabas haciendo es el doble uso. Es peor. Doble uso. Pero como te digo, el target siempre fue captar nuevos clientes. La cantidad de nicotina que pueden distribuir estos aparatitos es tremenda. Entonces la capacidad de generar adicción es muy grande. Ahora es verdad, hay mucha gente que me dirá, sí, pero son menos dañinos que el cigarrillo. Y la verdad es que, por lo menos hasta lo que sabemos hoy, digo eso de nuevo entre comillas, es verdad, porque un cigarrillo tiene una serie de otras toxinas, alquitrán y otras toxinas y drogas y cosas cancerígenas muy, muy serias que el cigarrillo electrónico en teoría no las tiene. Pero te digo, son dispositivos muy jóvenes, una tecnología joven, que no sabemos todavía cuál va a ser el impacto. Si tú me preguntas a mí, va a pasar exactamente lo mismo que el cigarrillo. Quizás tú y yo no nos acordemos, pero quizás los más mayorcitos, si le preguntas a tu padre, te dirá, en una época el cigarrillo no es que era mal visto, era bien visto, era considerado saludable, era hasta recomendado por médicos. Después, espérate, no quizás por médicos. Por no recomendado. Ya. Tengo recortes de revistas en los que ves el cigarrillo fulano tal y el de acá, recomendado por más doctores en los Estados Unidos. Era bien visto porque calmaba el estrés. La gente venía en épocas de la depresión económica en los Estados Unidos. Entonces, era hasta recomendado para controlar el estrés. Pero claro, pasaron los años, comienzan a aparecer las consecuencias del consumo de tabaco, asociaciones con enfisema pulmonar, con cáncer. La gente siempre lo asocia con cáncer de pulmón. El uso de cigarrillos está asociado, como sabes, a cáncer de lengua, de la orofaringe, de pulmones, de colon, de páncreas, de vejiga, de mama, o sea, no es el único, de la garganta, o sea, todos los cánceres se van a aumentar con el uso de cigarrillo. Entonces, como estaba satanizado el uso de cigarrillo, se crea este uso de nicotina alternativo que en teoría es más benigno, pero en teoría vamos a ver qué pasa con el paso de los años y ya estamos viendo las consecuencias de algunas de estas cosas, irritaciones de la vía aérea, enfermedades pulmonares que dañan los bronquios. Y esto tiene que ver mucho con la composición del líquido que está dentro del vape, del vaping o del cigarrillo electrónico, ¿ya? Usa unos diluyentes y unas sustancias que crean el humo, que crean el humito que uno golpea al usar el cigarrillo electrónico, que son a base de glicerol, son a base de aceites, de ácidos grasos, que es muy similar a lo que ves cuando ponen en una discoteca y echan ese humo blanco para un olor agradable. Sí, claro. Eso es lo que te estás metiendo al pulmón directamente. No sé si alguna vez has estado expuesto, pero a mí me pone a toser inmediatamente. Esto es lo que estás te pone a toser, inhalando los ojos directamente también, a tu pulmón. Los ojos te irritan, exacto. Tú ya te imaginas lo que causa esto
por ejemplo, en niños, en adolescentes, en asmáticos, en alérgicos, son realmente un problema serio. Y se han convertido en un problema de salud pública al punto que en Estados Unidos hoy por hoy se considera que uno de cada cuatro, 25% de los estudiantes de secundaria, estoy hablando de noveno, décimo en adelante, ya usan esto de manera regular. Y si vamos a adolescentes de sexto, séptimo y octavo, hasta uno de cada 10, o sea, hasta un 10% de la población lo está utilizando de manera regular. En Estados Unidos son un poco más regulados, pero Andrés, aquí en Ecuador los consigues, lo puedes ver en las tiendas de barrio, Sí. en las gasolineras, los puedes pedir por teléfono a cualquiera de estos lugares, te lo llevan, ahí no hay preguntas. Estos lugares que uno pide como mini markets, estos lugares. Exactamente, por no dar nombres, pero sí, como no hay quien revise realmente eso, ahí no hay preguntas de edad, de cédula, ni de lo demás, entonces es tremendamente fácil de conseguir. Hay países donde esto está mucho más regulado. En Estados Unidos y en México, por ejemplo, son más regulados y en Argentina son prohibidos. Yo tengo estudiantes que vienen al Ecuador de vacaciones y se llevan sus vapes porque no los consiguen en Argentina, porque ya se lo ha considerado un problema de salud pública que tienen que tomar medidas desde una edad temprana. Estaba viendo a propósito, estaba viendo una información, un ensayo que tú escribes con otros doctores, como el doctor Cherres, en el que dice que 7 países de América Latina tienen regulación sobre el vaping. O sea, que quiere decir que la gran mayoría no. La gran mayoría no lo tienen y en nuestro país estamos a años luz de esto, que como te digo, en ciertos países ya lo han considerado porque se están dando cuenta de lo que mueve, ¿no? Mira, claro. Yo te decía, el dinero que mueve esta industria es tan grande que los dueños de las compañías más grandes productoras de cigarrillos electrónicos en el mundo, había una que la FDA le ha caído encima y por suerte ya los haya regulado, que se llama Juul, pero los dueños son las Philip Morris, Altria, son los mismos dueños de las tabacaleras, o sea que son los mismos. Son los mismos dueños. O sea, lo que ellos han querido es transicionar de un negocio que estaba quedando obsoleto y estaba siendo mal visto, como el cigarrillo, para cómo vendemos nuestro producto y cómo captamos esta nueva clientela. Te doy cifras. En los años 60, el 54% de los americanos fumaba cigarrillos de manera regular. 54%, más de la mitad. Y para el año 2010, ese valor estaba alrededor del 15%. O sea, que era casi que una cuarta parte de sus clientes. Habían perdido mucho margen en el mercado y tenían que buscar cómo captar. Pues ahora con el cigarrillo electrónico, ya te estoy hablando de 25% de los adolescentes están comenzando a fumarlo. Y si usamos adultos jóvenes, quizás ese número es más grande. Entonces, están volviendo a tener clientela para vender su producto. ¿El Juul y el cigarrillo electrónico es lo mismo? Sí, son dispositivos específicos. El Juul es un dispositivo que se puso muy de moda. Ahorita ya no está tan de moda, es más, ya es difícil conseguirlo, porque tenía una apariencia que parecía un pendrive, de un flash drive de la computadora, ¿no? Era muy disimulado, muy elegante, y venía con un cartucho que duraba, era de los primeros que fue descartables. Le cambiabas el cartucho y luego cargabas tu dispositivo. Eso ya ha pasado de moda. Ahorita se han puesto de moda los descartables. Son más baratos. Lo usas mientras tengan el cartucho de nicotina y luego los descartas y los botas. Pero la cantidad Saca los cartuchos. Sí, el cartucho aquí no hay que cambiarlo. Los que venden aquí en Ecuador son descartables. Son de un solo uso. O sea, cuando hablo de un solo uso, estoy hablando de lo puedes usar por 1 o 2 semanas, un mes. Depende de cuánto lo consumas. Pero para darte una idea, la mayoría de estos vienen con 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 hits, hasta de 4.000 hits hay. Un hit es una aspiración. Una aspiración. Para que tengas una idea, se considera que por cada 15 hits es el equivalente a nicotina de un cigarrillo. O sea que si un chico en una fiesta hizo 15 hits 10 veces, se fumó el equivalente a 10 cigarrillos. Uno de estos aparatitos que tenga 1.500 hits es el equivalente a 100 cigarrillos. Yo tengo pacientes adultos jóvenes que se consumen 1.500 hits en una semana. O sea, es altísimo. El equivalente en el equivalente a nicotina
a 100 cigarrillos. Es tremendamente alto el consumo En una semana. En una semana. Ahora, sí, es verdad, el consumidor de cigarrillo te dirá, no tiene las otras toxinas, es verdad, pero ese no es el punto aquí, porque yo no estoy tratando de, ¿por qué estoy hablando de este tema? ¿Y por qué comencé a hablar de este tema? Ok, ¿por qué? Fue un asunto familiar, fue un asunto que me lo pedían mis hermanas y mis primas, de hablar con los chicos sobre el consumo de este producto, si era bueno o malo, si era riesgoso o no, y me tocó un poquito investigar el tema. Y luego de que comencé a hablar con una y otros familiares, vinieron pacientes, y a partir de eso se genera esta necesidad de dar conferencias, de dar alguna charla a los estudiantes de colegio, y lo he hecho en algunas iglesias, y lo he hecho en los colegios de Guayaquil, como me dijiste, ¿no? Entonces, pero Sí. yo empecé a hablar de esto desde antes de la pandemia, esto fue en el 2019. Ah, ok, o sea que no es que es post pandemia. No, no es para pandemia, inclusive el artículo que escribimos con el doctor Cherres, neumólogo muy conocido aquí en Muy Guayaquil, conocido. fue a propósito de un caso que nos tocó ver de una de las consecuencias más graves de esto aquí, que es una neumonitis, un tipo de neumonía inflamatoria, alérgica, muy aguda, producto del uso de vape, que le puede pasar a nuestros hijos después de poco consumo. No es una enfermedad que puede ocurrirte necesariamente después de un consumo crónico y avanzado y prolongado, sino que te puede ocurrir casi como una reacción tipo alérgica, una irritación de tus bronquios y tu vía respiratoria, de manera relativamente rápida, a las pocas semanas o a los pocos días de consumir este producto en el paciente equivocado. Como te digo, sobre todo me preocupan los chicos alérgicos, asmáticos, los que tienen problemas bronquiales de fondo, son muy propensos a tener problemas con el uso de este producto. Antes de ir a la primera pausa, ratificando que estamos con el doctor Enrique Boloña Gilbert, estoy viendo un artículo de fines del año pasado que sale en el diario El Comercio de Quito y es tomado del Tiempo de Bogotá. Esto es el noviembre del 2022, hace 4 meses. Y habla de una chica cuyo nombre es Nicole, que hace pone incluso en redes sociales que ella utilizaba el vape, de una chica joven, y dice, hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias, es decir, una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no pude respirar nada, y también burbujas de aire entre mis capas de piel. Este enfisema solo es causado por 2 cosas, o el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó, dice la chica Nicole, que es, aquí sale el video y todo, y se ve una chica muy joven, ¿no? Sí, lo que le sucedió seguramente a esta chica es una cosa que se llama un neumotórax espontáneo, que es la ruptura Ya. de una parte del pulmón, de una bula, de una burbujita, y es como ella explica, ¿no? Un caliche, y ese caliche hace que tu pulmón se desinfle y ese aire pase al tórax y se vaya inclusive hasta la piel y el cuello. Eso es lo que se llama enfisema subcutáneo. Y entonces es una situación seria, te puede quitar la vida, la gente se muere de un neumotórax, entonces si no recibes atención médica inmediata, y el tratamiento es con un tubo de tórax, un tubo que entra entre las costillas para drenar ese aire y permitir que el pulmón se expanda de nuevo. Es una de las complicaciones que puede ocurrir con el consumo de cigarrillo, con el consumo de vape, sobre todo en asmáticos, en mujeres delgadas, hombres y mujeres delgadas son muy propensos a tener estas rupturas de estas bulas y pueden pasarle, sí. O sea que es un neumotórax, es algo grave. Muy serio, es una de las causas de visitar una emergencia que te pueden quitar la vida de manera súbita, baja la saturación de oxígeno, te puede pasar después de un accidente de tránsito, esa es la otra situación común, ¿no? Una costilla fracturada, un accidente en bicicleta en el que te golpees en el tórax, la costilla perfora el pulmón y te causa un caliche similar a lo que en este caso fue de adentro hacia afuera, producto del uso del vape. Pero es lo mismo, acabas con el mismo problema. Una cosa, se usa vape también para consumir marihuana. Sí. Sí, entonces estos dispositivos hay de varios tipos. Ahí yo te había hablado de los comercialmente disponibles ahora, son descartables, ya no son tan manipulables, pero hay otros dispositivos que tienen un receptáculo en el que tú puedes cargarlo con diferentes sustancias y les ponen saborizantes y mentolados y muchas veces los contaminan no solamente con marihuana,
sino con otro tipo de drogas. Puede ser mucho más serio, por ejemplo, en el caso de adolescentes en una fiesta, probando este dispositivo que puede haber sido adulterado, ¿no? Una de Ya. las cosas que mencionas, la marihuana. Hay marihuana en aceite orgánico, por decir así, realmente, literalmente de la planta, pero hoy por hoy en Estados Unidos está muy de moda marihuanas o cannabis sintético, o sea, creado en un Ok, laboratorio, que son ya. hasta 100 o hasta 1000 veces más potentes que la marihuana, ya con capacidad de producir alucinaciones y psicosis que pueden ser tremendamente graves. Que yo sepa, no Meten hemos otras tenido ese problema cosas. en el Ecuador, pero en el primer mundo se ve este consumo de marihuanas sintéticas a través de estos dispositivos. Mira, que es gravísimo, es gravísimo lo que nos cuentas. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos hablando sobre el caso del vapeo, del vaping. Estaba viendo una estadística, dice que de este artículo, justamente de este ensayo que hace el doctor Enrique Boloña con el doctor Iván Cherres, que dice que más del 70% son hombres, ¿no? Son los que más lo consumen, pero eso va cambiando. Es como, no sé si te acuerdas, en Claro, nuestra época el consumo de alcohol era relativamente bajo en mujeres. Hoy por hoy el consumo de alcohol en muchísimo. chicas y en adolescentes es casi a la par, ¿no? Entonces, Lo mismo pasó con el cigarrillo en su lo mismo pasó momento. con el cigarrillo, era mal visto y después se convirtió en una cosa de glamour, ¿no? Entonces, Claro, yo siempre digo cuando doy mi charla de este tema, uso una frase, si no me equivoco, es de Napoleón, que es el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y yo veo claro. esto con el cigarrillo, o sea, yo veo esto, digo, esta es la historia del cigarrillo repitiéndose y esta población que no se acuerda de lo que vivieron nuestros papás y nuestros abuelos, les va a pasar lo mismo en unos años, vamos a estar arrepentidos de no haber actuado y no haber prevenido a la población a tiempo. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes, hablando del vapeo, del vaping. El doctor Enrique Boloña Gilbert, que ha dado varias charlas, como decíamos, en importantes centros de educación de nuestro medio y también pues que ha sido invitado a algunos medios de comunicación como este, incluso preocupación de algunas parroquias e iglesias que sobre todo por los chicos y chicas más jóvenes. Volvemos, no se olviden que estamos a través del Facebook, en el Radio Atalaya 680M y que se puede unir, se pueden afiliar a nuestro canal de YouTube Radio Atalaya 75. Luego de la pausa continuamos. Muy bien, gracias, muy amables amigos, pensando durante esta pausa comercial en todo lo que nos acaba de decir el doctor Enrique Boloña. Uno piensa en sus hijos, en sus hijas, quienes ya tienen nietos, deben de pensar en sus nietas, pero también pensaba en mis padres, en mis abuelos. Mi madre falleció cuando tenía 40 años de cáncer y era fumadora. Una fumadora que no digo que se fumaba una cajetilla al día, pero debe haberse fumado media cajetilla al día. Y tuvo pues en el año 80 lo que ahora es más fácil, entiendo, de tratar como cáncer a la médula, ¿no? No producía sangre. Mi abuelo, Walter Paladines, fumaba hartísimo y dejó de fumar creo que a los 60 años y 3 años después le dio un tumor en el cerebro, por decir. Mi suegro fumaba toda la vida, a los 70 años le dio enfisema y vivió 10 años más. Le dijo, el mismo neumólogo le dijo, deje de fumar y va a vivir 9 a 10 años más, y así fue. Entonces, está comprobado esto de aquí, o sea, y si es que están utilizando la misma sustancia, y algunas incluso peor, que es la nicotina, entonces estamos condenados a repetir la historia, como tú decías. Sí, mira, aprovecho de tocar el tema de cáncer y cigarrillo, ¿no? Como te digo, cáncer y cigarrillo electrónico no hay tanta evidencia, gracias a Dios, pero te digo, a lo Ok, mejor no ha pasado el tiempo suficiente. de El acuerdo. tipo de problemas va más de otro lado, como te decía, irritación de la vía aérea, daños en los bronquios, aumento de la presión arterial, hipertensos, problemas cardíacos,
endurecimiento de las arterias, todo eso hay mucha evidencia científica de lo negativo de cigarrillos electrónicos, pero yéndolo del cigarrillo, también te pasa, sobre todo cuando me toca lidiar con adolescentes, que todos tenemos un familiar que ha fumado toda su vida y no ha tenido problemas. Sí, claro. puedes tener esa suerte, pero no es lo común. Lo común es lo contrario. Todos tenemos un familiar que tomó alcohol más de lo normal y no tuvo ningún problema, pero no es lo común y no tenemos cómo saber, ¿eh? Y eso es lo que les insisto a los chicos. Yo no sé si yo tuviera una bolita de cristal que me diga, este no va a tener problema al fumar vape. Ok, pero si al revés, si te juega el número y tú eres ese chico que en unas pocas consumos de cigarrillo electrónico acaba con una neumonitis o acaba con un neumotórax espontáneo como la chica que contaba de Colombia, la cosa puede ser distinta, ¿no? Entonces, sí, esto hay que trabajarlo, hay que pensar en nuestros hijos, hay que pensar en nuestra población joven que no acabe siendo víctima de una adicción más. Estoy viendo también dentro de lo que he estado pudiendo chequear a través de Google y que ya tengo aquí las impresiones, que quienes consumen vape pueden pasar a ser también luego habituales en cigarrillo. Es decir, que puede convertirse en un paso para ser consumidores. Sí, hay las tres situaciones, ¿no? Hay el que usaba cigarrillo y pasa a usar cigarrillo electrónico como un mecanismo de tratar de dejar, y como te digo, han fracasado como eso. Lo que acaba pasando es que el paciente sigue usándolo. Hay los que hacen consumo doble, y también hay el adolescente que nunca se había fumado un cigarrillo en su vida y al comenzar a probar nicotina se convierte en un adicto. Y ahí se me viene a la cabeza quizás uno de los puntos más importantes cuando hablo con adolescentes, y es que, y realmente creo que les llega, es el cerebro humano tiene la capacidad de desarrollarse, contrario a lo que a lo mejor pensarías, hasta los 25 años. O sea, el cerebro no madura del todo, no termina de hacer su máximo nivel de conexiones, no llega a su máxima capacidad de desarrollo sino hasta los 25 años de edad. Y la nicotina es una sustancia tóxica al cerebro. Entonces, estos chicos que están consumiendo nicotina desde los 14, 15, 16 años, están limitándose en cuanto a la capacidad de desarrollo cerebral máximo, están limitándose hasta dónde van a llegar. Claro. Y eso sí es algo que muchos de nuestros chicos en el colegio, los chicos de ahora pues son difíciles, es complicado, pero son ambiciosos, ellos quieren llegar lejos, ellos quieren ser exitosos. Ajá, y cuando les hablas de que tienes una sustancia que puede a lo mejor limitar su capacidad máxima neurológica, ya lo piensan dos veces. Y ha sido una de las estrategias que he utilizado para tratar de convencerlos de que esto no es una buena idea. La otra es la capacidad deportiva. La capacidad atlética de un chico, la capacidad pulmonar, funcional, cardíaca y pulmonar se limita con este tipo de consumos. Y te lo cuentan los chicos cuando hablo en los colegios, te dicen, dejé de fumar y siento que tengo más capacidad pulmonar y siento que puedo aguantar más en la cancha de fútbol. Bueno, por supuesto, pues subir escaleras, correr, como tú dices. Sí. La nicotina es tremendamente adictiva y eso es lo complicado. Cuando lo comparas, no estoy hablando de el daño o el perjuicio que puede producirle a un ser humano o a un animal, una droga más pesada versus la nicotina, pero desde el punto de vista de adicción, de capacidad de generar adicción, es igual de adictiva que a lo mejor la heroína, el alcohol y otras drogas, ¿no? La cocaína. La nicotina es tremendamente adictiva, esto se lo sabe por estudios en animales, en los que tienes una ratita adicta a la nicotina y pierden realmente la cabeza, la capacidad de generar adicción es muy, muy potente. Pero te hago ahí un paréntesis, y también de nuevo, agarrándome de luces de optimismo en una situación difícil con los chicos, la mayoría de nuestros chicos no tiene realmente una adicción biológica, una adicción física al consumo de nicotina todavía. Lo consumen, pero no lo consumen en cantidades suficientes para generarles adicción todavía. Lo que tienen es una adicción social. Lo que tienen es una adicción porque la presión de su entorno y de los chicos, ¿no? Lo que se llama peer pressure, o sea, hay una presión social, peer pressure, lo que tú dices. La presión social de los adolescentes es tremenda.
Tremendo. Y te digo eso, ¿y por qué se sabe eso? Porque en pandemia bajó el consumo de cigarrillo electrónico de manera abismal, según los estudios americanos. O sea, el consumo iba así hasta el 2019, y 2020 y 2021 disminuye y para volver a comenzar a subir en el 22 y 23. ¿Y por qué? Porque los chicos estaban en su casa, estaban aislados, y ese chico que no tenía a lo mejor la personalidad de decirle no cuando iba a una fiesta o iba al colegio, al estar en casa ya no tenía esa presión y disminuyó el consumo de cigarrillo electrónico tremendamente. Lo que me dice de nuevo, aquí no es tanto la adicción física ni biológica, sino hay una adicción social importante, y eso hay que trabajar en nuestros hijos, porque como ya te digo, yo te dije las estadísticas, y esto en Estados Unidos, donde se consume más que acá, es uno de cada 4 adolescentes en los últimos años de secundaria, y quizás 1 o 2 de cada 10 en los más chicos, sexto, séptimo y octavo. Entonces no nos podemos dejar como padres convencer de ese discurso de todos lo usan, papi, todos están usando vape. No, son una minoría, y tú no vas a ser de esa minoría. No O tienes sea, por qué uno de dejarte cada llevar. 4 en Son Estados bastantes, Unidos sí, donde hay más consumo. más consumo. Y 1 de cada 4 es una barbaridad, es bastante, pero no Sí, son la mayoría. O sea, son una a tu hijo minoría. hay que empoderarlo, de decir, no, aquí no pasa nada, si lo has probado no pasa nada, no te vas a hacer adicto, córtame esta vaina, no te hace bien. Ya, o sea, a los chicos de ahora ya no es como antes. A mí tu papá o mi papá me decían, no vuelves a fumar esa vaina, y eso es la palabra santa. Palabra santa. Ahora te cuestionan todo. La información no puede ser porque me lo dijo mi papá. Esta información No. que te estoy dando, ellos la van a ir a contrarrestar y a contrastar inmediatamente en Internet. Sí, O sea, cuando inmediatamente. inmediatamente, mientras yo doy la charla, yo los veo en el celular. Están buscándote para preguntarte o contrapreguntarte y ver si lo que le está dando es información correcta. O sea, ya no se les puede cuentear a los chicos, hay que darle información. Y hay herramientas para esto. Leamos sobre el tema, veamos por qué te insisto en que como padre quiero que dejes esto aquí, por esta razón, mira lo que pasa con lo de acá. O sea, hay información importante que ellos pueden exponerse y servirá a lo mejor para que tomen una mejor decisión. Que en las charlas que has estado, he visto en el Colegio Torremar, en Montetabor, en el Liceo de los Andes, entre otros, ¿qué es lo que más te preguntan y lo que tú también crees que es más importante que les llegas a los adolescentes? Mira, quizás el punto más importante, como te decía yo, es el desarrollo cerebral, ¿no? Hasta los 25 Ajá. años el desarrollo cerebral de un ser humano se sigue formando, se sigue estructurando, se siguen creando conexiones, y tratar de no limitarte tu capacidad máxima neurológica a futuro. Ese es un punto que les mueve un poquito el piso. La otra que preguntan es, hay cigarrillos electrónicos que no tienen nicotina. Y eso es interesantísimo. En Estados Unidos, en el 2014, el New York Times, me parece que fue 2014, quizás inclusive antes, hizo una publicación en que cogieron 100 marcas distintas, 100 marcas distintas de cigarrillos electrónicos que tenían el marketing diciendo que no tenían nicotina en su producto, y 30% de esos sí tenían pequeñas cantidades de nicotina. No suficiente a lo mejor para darte mayores síntomas, o sea, de la tranquilidad o sentirlo, pero suficiente para generar adicción. Porque la Claro. nicotina es tan adictiva que te lo ponían en una pequeña cantidad casi indetectable, pero que el cuerpo con el paso de los años te iba a generar esa adicción. Entonces hay muchos chicos que consumen pensando que no tenían nicotina, que lo único que se estaban metiendo era un humito agradable con unos aceites y ácidos Ajá. grasos y mentolado. Pero lo que no saben es que muchas veces sí puede estar con pequeñas cantidades de nicotina que generarán adicción a futuro. Estos sabores que, bueno, no, te interrumpí. ¿Qué más te dicen? No. ¿Qué más te preguntan Esa los chicos y es las una de las chicas? preguntas importantes, si todo producto tenía nicotina o no. La cantidad, como te hablaba, ¿no? ¿A qué equivale un hit? ¿A qué equivale? ¿No? Como te decía, Ajá. cada 15 hits equivale al equivalente de un cigarrillo de nicotina. 15 aspiradas. 15, o ya. A ¿Ya? un cigarrillo. 15 aspiradas equivalen a la cantidad de nicotina de un cigarrillo, es bastante. Ya. Entonces un chico de Bastante. estos puede hacer 15 fumadas en una hora, sin problema. Y en una fiesta se fumó el equivalente a 6, 8 o 10 cigarrillos. Entonces, les duran, como te digo, una semana, 10 días. Estos dispositivos con 1500 hits. Es muchísima nicotina. Es una cantidad importante de nicotina. Altísima.
El tema de los sabores de chocolate, vainilla, caramelo, frutilla, en Estados Unidos veo que desde el 2020 están proponiendo eliminar estos sabores para que no se vuelva tan como que esto de aquí no es nicotina, sino pareciera que fuera otra cosa. Tal cual, es que de eso se trata, por eso la FDA les ha caído encima a estas grandes productores de cigarrillos electrónicos, porque dicen esto es publicidad engañosa, ustedes me están diciendo que lo que quieren es que el adulto deje de fumar. Ustedes lo que están haciendo es atraer a la población joven, a los chicos, con sabores, con olores, con colores interesantes, con dispositivos que son atractivos y sexys. Son simplemente técnicas de mercado para tratar de captar a nuevos clientes a futuro, que el cigarrillo ya estaba, como te digo, satanizado. Entonces, gracias a eso, la FDA ha regulado mucho, han cerrado muchas compañías, están comenzando a ser más difíciles de comprar, a regularlo más, con enseñar una identificación, probando que eres un adulto, antes de poderlo consumir, pero antes era muy, muy fácil. Dice, aquí en Ecuador es como el cigarrillo que supuestamente no se debería vender a menores de 18 años, pero lo venden. Lo venden. Lo venden, veo aquí. Como te digo, yo me he tomado el trabajo de llamar, por ejemplo, si buscas en internet. Sí, aquí veo clubes de vape. Estas cuestiones, clubes de vape, otros que son estas que te llevan delivery con nombre. Nadie te pregunta nada. Yo he pedido, nadie me ha preguntado qué edad tengo, ni cuántos años, nada. Simplemente te lo hacen llegar y transfieres y te entregan tu dispositivo, ¿no? Otra cosa son la calidad, o sea, dentro de lo tóxico que pueden ser estos productos. Lo que llega al Ecuador, pues no necesariamente, me imagino, debe ser los cigarrillos electrónicos de mejor calidad, ¿no? Seguramente sí importarán a lo mejor dispositivos hechos en Estados Unidos, en Alemania, no sé, con algún tipo de control en cuanto a estos otros sustancias que están unidas a la nicotina, pero aquí llegan productos hechos en Bangladesh y en Sri Lanka y en la India y en Pakistán y en China, que a lo mejor no tienen, o sea, no solamente tienen la toxicidad de la nicotina, sino que tienen la toxicidad de tener restos de metales y de níquel y de cromo y de cosas que pueden ser muy tóxicas para el cuerpo humano. Claro, esto de los restos de metales entiendo que lo hacen mucho más nocivo, ¿no? Mucho más nocivo. Y eso depende un poco también con los que venden y se dedican a esto, te dirán, sí, nuestro producto es más regulado. Bueno, sí, puede ser menos tóxico, pero aquí eso no quiere decir que no sea tóxico, que no podamos tener consecuencias de esto a largo plazo, ni que te esté dando una cantidad de nicotina que no debería tenerla nunca un adolescente en su cuerpo. Un adulto para dejar de fumar, ok, podríamos a lo mejor convencerme de que sería una buena idea, pero no ha sido exitoso, como te digo. Hay múltiples estudios en que ha fracasado, porque es tan fácil de recibir la nicotina, que es tan cómodo para yo no he sido fumador, pero entiendo que una de las principales razones es por este efecto calmante que te da la nicotina. Ah, ya. Yo tampoco he sido fumador. La gente lo usa en la noche, o cuando estoy estresado, después de comer, o después de ir al baño. Es como, se convierte en una rutina porque les da un efecto calmante. Ajá. Esa nicotina cuando la tienes de un cigarrillo electrónico entra tan rápido a nivel de la mucosa de la boca y de los vasos sanguíneos que el pase al cerebro es tan rápido, es tan, creo que lo pongo así, está agradable para que lo usan con mucha facilidad. Claro, o sea, es encima del efecto que es agradable, encima tienes que el sabor es también agradable. El sabor es fácil, no deja en teoría mucho mal olor. Ahora, por ejemplo, yo tengo amigos que lo consumen y cuando yo soy súper alérgico y asmático, y los pacientes que son alérgicos y asmáticos te lo dirán. Yo estoy en una fiesta relativamente cerrada, no tengo un cuarto pequeño, una fiesta relativamente cerrada, y hay alguien que está consumiendo esto, y yo a los 15 minutos estoy con los ojos irritados, con la garganta irritada, al día siguiente estoy afónico, a veces se me desencadena un poquito de asma, sin haberlo consumido, simplemente como fumador pasivo. Entonces, ya, los fumadores pasivos tienen riesgo, aparte en este caso como tú de alergias, tienen riesgo como los fumadores pasivos en el caso del cigarrillo. No desde el punto de vista de nicotina ni de riesgo de cáncer, no hay estudios de nada de eso, pero sí de lo que te digo, ¿no? Irritación de la vía aérea, alergias, empeoramiento de la rinitis, asma, eso sí está documentado en gente que no lo consume, pero pasivamente lo está consumiendo. Vamos a hacer otra pausa y volvemos con la parte culminante.
pidiéndole al doctor Enrique Boloña Gilbert, prestigioso galeno de nuestro país, que nos explique, que también nos dé parte de esas charlas que ha estado dando para adolescentes, para los padres, aunque algunas de estas charlas, por lo menos la que hubo en la parroquia Santa Teresita, era con padres incluidos, ¿no? Para que no solo sepan los chicos, pues, sino también los padres y madres. Tal cual, he tenido la suerte de hacer los tres modelos y no estoy seguro cuál me gusta más. He tenido charlas con padres e hijos juntos, en lo que literalmente está el papá y la mamá sentados con el chico. He tenido charlas en lo que los chicos están sentados por un lado y los padres por otros. Y he tenido charlas solo para padres y para hijos. Definitivamente cuando hay charlas con solo los muchachos, hay más preguntas. Y eso es bueno. Hay más preguntas. Están más en confianza. Más confianza. Cuando estoy con los padres, la cosa se pone un poco más académica, más científica, quieren más data, quieren más herramientas para poder contrarrestar este bombardeo de normalización que existe de este producto. Es normal, todo el mundo lo usa, no pasa nada. Bueno, no es tan así, ¿no? Entonces, esa es y el modelo que quizás más me gusta es el de tener los dos grupos, ¿no? Primero con los niños y luego hablo con los padres. Ah, ya, pero separados. Separados, me gusta más ese modelo que el de juntos. Uno de los que hicimos, que fue bueno, hicimos padres e hijos, y las preguntas venían por escrito y venían anónimas. Ah, bueno, también eso le quita que se cohíban, se inhiban. Exacto, entonces el chico se atrevía a preguntar cosas directas como una vez usé un vape de estas características y me preocupó lo de aquí o lo de acá, y lo podía hacer a pesar de que su padre estaba a lo mejor en el mismo auditorio. Y también permitía que los padres hagan sus preguntas más formales sin ningún problema. Hacemos una breve pausa y volvemos con el doctor Enrique Boloña Gilbert, quien es médico, director del área de cuidados intensivos, ¿no? De la clínica Hospital Guayaquil. Ya regresamos en un momento en el personaje. El viernes este programa se transmite hoy a las 5:30, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana el reprise. Muy amables a todos quienes nos siguen en el personaje del viernes. A propósito, nos pueden enviar al Radio Atalaya 680 AM o si no a nuestra cuenta de Twitter de Radio Atalaya, que es @680 Radio Atalaya, igual a nuestra cuenta de Instagram, Radio Atalaya 680 AM, inquietudes. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de charlar con el doctor Enrique Boloña, me encuentro a personas de diferentes edades, hombres, mujeres, que me preguntan o me comentan de tal o cual tema que les interesó u otro que les hubiera gustado preguntar. Así que pueden escribirnos directamente y hacerlo a través de nuestras redes sociales y tendremos el gusto de contestarles. En mi caso tengo también mi Instagram, que es Andrés Mendoza Paladín, es muy fácil y le trasladamos la inquietud al doctor Boloña en esta materia, justamente. Yo quería preguntarle, he visto a muchas de las personas que consumen vape que también tienen problemas en los dientes, y que si no se hacen limpiezas, comienzan a tener residuos muy grandes de nicotina, ¿no? Sí, nicotina es uno de los problemas, pero también estos edulcorantes que tienen saborizantes. Okay. Es eso entonces también, ¿no? Sí. Y aquí no he hablado de esto, también es fascinante esta parte de la historia. Uno de los, no sé cuál sería la palabra, sustancias aditivas que se usan para crear el líquido, los americanos le dicen el juice, el jugo, que están en los vapes, en la gente que vapea. Es una sustancia muy similar a la que se usa para saborizar el canguil de microondas, el sabor a mantequilla del canguil a microondas. Ajá. Y es un químico, ¿no? Que tiene sabor a mantequilla. Y interesantemente, la gente que trabaja en las fábricas que producen este tipo de canguil con esta sustancia han comenzado a desarrollar a lo largo del tiempo problemas pulmonares, una cosa que lo conocemos como
popcorn canguil pulmón de canguil. Y esa sustancia Pulmón es de la que canguil. está, esa sustancia es la que está metida como aditivo, como sustancia componente de los vapes. Y lo estamos metiendo, o sea, esta gente se contaminó, imagínate, por consumirlo de manera, bueno, pasiva al estar trabajando en una empresa. Acá la gente lo tiene, esa misma sustancia metiéndola, inhalándola a sus pulmones de manera directa. La verdad es que es algo que uno no se puede imaginar, ¿no? O sea, porque claro, en el día a día lo ves tan común que la gente lo tenga, Sí. no molesta tanto como era el caso del Sí. cigarrillo, a los que somos no fumadores no nos molesta. Y por otro lado, las personas, muchas, piensan que eso no tiene el mismo efecto ni que les causa la adicción que les causa el cigarrillo. Entonces, por eso bien que lo que nos acabas de señalar, Enrique. Ahora, en las charlas que estás dando, yo noto que son planteles privados. ¿Qué hay de los planteles públicos? Es decir, las autoridades de salud no tienen mucha en esto preocupación. Obviamente tienen tanto problema que se Claro, preocupan de otras cosas, pero esto así a es. futuro es un grave problema. Además, perdón que antes de terminar la pregunta, las empresas de cigarrillos, las tabacaleras, durante muchos años tenían metido en el bolsillo al Estado, no solo a este, con el tema de que pagaban impuestos. Ya, estos no pagan impuestos. Así es. Totalmente. La importación de este tipo de dispositivos, no sé qué tan regularizada esté, no sé qué tipo de impuestos se paguen diferenciales a simplemente como que fuera algún otro producto normal, pero estamos hablando de un producto que debería de ser, en teoría, igual que considerado igual que un cigarrillo o que el alcohol. Claro, Estamos o que el hablando alcohol. de una sustancia tóxica. Tienes razón, o sea, no lo han visto quizás nuestras autoridades todavía como un problema de salud pública nacional y han sido grupos interesados en dar información más a nivel de tipo nicho de colegios y planteles, como tú has dicho. No es un problema en este país quizás tan generalizado por el asunto costo, ¿no? No Costo. deja de ser un producto económicamente no tan fácil. Yo te podría decir, sí, tenemos a nivel de nuestra juventud, de zonas suburbanas y de escasos recursos, problemas más graves, ¿no? Del consumo Claro, de drogas y del H. Entonces, sí, es verdad. quizás este problema ha pasado como bajo el radar de nuestras autoridades por ahora, pero sí, en países del primer mundo sí está mucho más considerado. Decía, no muy lejos. En Argentina está tremendamente regulado y lo sé porque pacientes que consumen, que son Ajá. estudiantes, que van y vienen del Ecuador, se llevan sus dispositivos porque no los pueden conseguir de manera fácil en Argentina o son tremendamente costosos Y ya están habituados. y ya están habituados. Entonces se llevan esto como que estuvieran llevando droga. Claro, se llevan esto Y lo como es, que quieran y es una droga. droga. La nicotina es una droga después de todo. No, no, Claro, al final es una droga, es un muy buen punto. Y en este caso veo que acá en Ecuador más o menos un aparato de esto puede ir de 4 a 40 dólares. ¿Es correcto o hay sí, más caros? sí, es que cuando estamos hablando de los cómo puede costar los $40, son generalmente dispositivos más grandes que tienen un receptáculo que permite a estos expertos en el uso del vapeo de mezclar sus distintas soluciones, de recargarlos, tienen batería, entonces ya no son los descartables, un descartable te puede estar $4 o $5, pero uno de estos dispositivos más sofisticados puede costarte hasta 40 o más. Yo quería terminar con una pregunta, una recomendación. Si para una madre de familia, para un padre de familia que tiene a su hijo, a su hija consumiendo, ¿qué debe de hacer? Consumiendo, os digo, vape, A ver, vapeo. lo primero es, dependiendo de la situación en la que esté, sea que sea el papá que descubrió esto, o que el Uh chico, -huh. o tuviste la suerte que el chico o la chica vino a decirte, estoy consumiéndolo. Bueno, primero, no satanizarlo, no condenarlo de entrada, agradecer la confianza o de no haber sido de frente, simplemente decir, hablemos, esto tenemos que hablarlo.
el chico tiene que entender que como padre no tiene ningún interés en perjudicarlo, en no permitir que se divierta, sino que estamos hablando de un producto que puede ser potencialmente tóxico, que puede crearte problemas de salud a mediano y a corto plazo, como con los casos que hemos hablado, pero sobre todo que hay mucha incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar a largo plazo. Y como te digo, no quiero que se repita la historia del tabaco. No sabemos Claro. si en 20 o 30 años vamos a estar arrepentidos de no haber intervenido de manera más dura contra nuestros hijos con respecto a eso. Y ahí lo otro que yo hago mucho énfasis es, de nuevo, en esto de la adicción social que existe. El chico que está consumiendo, la gran mayoría, habrá un pequeño porcentaje que realmente están consumiendo en grandes cantidades y que seguramente ya están adictos a la nicotina. Pero la gran mayoría de los adolescentes que consumen, lo consumen según la oportunidad. No tienen ellos, no están comprando, sino cuando van a una fiesta o lo llevan a una fiesta. No están consumiendo de lunes a viernes, sino el fin de semana, cuando ven que sus amigos también lo hacen. Entonces, chicos, no tiene realmente una adicción biológica todavía y es la oportunidad que hay que aprovechar para quitarle ese hobby desagradable, por no decir esa adicción que ha decidido tomar. Entonces, hay que hacerlos ver, hay que sentarse con ellos y ver información médica y una serie de herramientas a través, por ejemplo, del CDC, del Center for Disease Control en Estados Unidos. Tiene páginas muy buenas de información diseñadas no solo para médicos, sino para adolescentes y para sus padres. Inclusive que la pueden, que el que no entiende inglés la puede traducir. No, está en español y está en inglés. Está en español, ya. Está en español. Te da inclusive herramientas de cómo hablar. Cada adolescente y cada relación padre-hijo es diferente, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, a veces usted no es la persona indicada como padre para hablar con su hijo, a pesar de que puede tener una muy buena relación. Es verdad. Esto es mejor que se lo deje el invento al tío que tiene la llegada, o al primo mayor, o a su médico amigo, o al sacerdote, o al amigo deportista. O sea, hay que ver cómo uno llega al chico, ¿no? Tienes un chico deportista, pues aprovechar esa oportunidad de decir, ¿por qué te vas a perjudicar y a limitar tu capacidad física cardiopulmonar con una sustancia tonta cuando tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, quieres el día de mañana tener una beca y te estás limitando a una edad muy precoz? Y por último, como te digo, lo del desarrollo cerebral. O sea, nadie quiere ser tonto, todo el mundo quiere ser... todo el mundo quiere desarrollarse y alcanzar un nivel económico y exitoso profesional. Y eso también les digo, o sea, su cerebro se sigue desarrollando hasta los 25 años. Eso he escuchado que es un argumento también fuerte que utilizan en los colegios, por ejemplo, en el caso del alcohol. Les dicen a los chicos y las chicas, les dicen, mira, si tú estás tomando, el día anterior te has pegado unos tragos, muchos tragos, una borrachera, al siguiente día no vas a poder dar tu examen o tus exámenes como si es que estuvieras sobrio, sin consumo. Así que eso te daña y es un argumento que funciona. Es un argumento que funciona y no es mentira. En este caso, entonces, del vapeo, del vaping, es importante que sepan los adolescentes y jóvenes que ya tienen 20 años, 22 años, 25 años, que esto los limita, o sea, hasta los 25 años el cerebro sigue desarrollando. Sigue desarrollando, así es. Hay una última inquietud que me saltaba, Enrique, si es que, o mejor dicho, ¿por qué dedicas tiempo a esto? Tú estás ocupado a full en tu profesión, en la clínica, en visitar pacientes, en tu consulta, con tu familia. ¿Qué hace que des este tiempo extra para explicarnos a todos los perjuicios y peligros del vaping? Igual que lo estás haciendo tú, es parte de nuestra profesión. Yo creo que como médicos, nuestra función no solamente, y en la pandemia me tocó aprenderlo y desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor no sabía que tenía, que es la de ser un poco comunicador, ¿no? La de diseminar información. Yo soy profesor, he sido profesor desde que regresé al Ecuador en el 2009, es algo que me gusta. De acuerdo. No he podido ya estar tan involucrado en investigación, he hecho por ahí alguna publicación, pero en general, por lo menos, si no puedes desarrollar nueva información médica, sí puedes diseminar información médica. Diseminar información médica correcta, al día, actualizada,
libre de contaminantes, ¿no? Eso ha sido algo que me ha tocado hacer en medicina y en este caso es parte de mi responsabilidad como médico y como miembro de esta comunidad, ¿no? Igual que lo hacen ustedes como periodistas. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es una gran respuesta, pero te felicito por eso. Te felicito porque no todos lo hacen, no todas lo hacen, y en este caso, o a veces lo hacen solo en la parte privada, pero esto se necesita hacer una alerta pues pública y también que tengan más herramientas los consumidores jóvenes adultos. Veo que hasta 35 años es muy alto, o sea que el promedio de consumo según estas estadísticas que ustedes publicaban con el doctor Cherres, que por otro lado, para los adolescentes, que es ahí donde viene toda la masa, y es ahí donde estas empresas grandes, tabacaleras, pues internacionales, buscan pues caerle a su mercado, ¿no? Entonces, total. Gracias, te felicito por ese trabajo y espero, repito, a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, que han podido enterarse mucho más a través de este programa. Si bien son varios minutos que te hemos quitado, es poco quizás en toda la información que puedas darle a los jóvenes y a las jóvenes y a sus familias, que pueden ver tus charlas, están en YouTube, las he visto. O sea, y si no, seguramente solicitarte en algún momento que preguntas o que puedas ir a su zona de la ciudad. Gracias, mi estimado Enrique. Que tengas una buena tarde. Siempre a la orden. Muchas gracias por la invitación. El doctor Enrique Boloña Gilbert, quien es el director del área justamente de cuidados intensivos de la Clínica Hospital Guayaquil. Volvemos en un momento ya con la programación regular del Personaje del Viernes. Este programa mañana, sábado se reprisa a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 también se reprisa. Volvemos en un momento con la programación de Atalaya.